Bueno, ¿alguna duda sobre el examen? Ok, parece que no. Bueno, Sí, profe, una duda. dime. En cuanto a 90 grados, ¿se refiere a que el péndulo debe de estar en posición vertical o horizontal? Si tú pones el plano cartesiano, estos son 0 grados, 90 grados es acá. Entonces, el péndulo siempre tiene que estar aquí, en Ah, ok. esta posición. Este, se puede mover, vamos a suponer que tienes un desplazamiento angular aquí de un valor alfa en ambos lados, pero el objetivo es que este péndulo, que tiene una ruedita acá, pues se mueva en la dirección adecuada para que si se mueve el péndulo en esta dirección, en lugar de jalarlo hacia acá para que caiga, tendría que jalarlo hacia acá para compensar. Entonces se tendría que estar moviendo para que haga una oscilación y lo mantenga hacia arriba. ¿Ok? Ok. ¿Y sería válido separar el sistema en dos sistemas para analizarlo? Puedes hacerlo, pero te puedes meter en problemas porque debes de entonces analizar la interacción entre ellos. A fin de cuentas, yo te recomiendo que lo hagas todo junto porque es un sistema descrito por dos ecuaciones que son relacionadas entre sí. Si tú lo haces separado, vas a tener un problema en el acoplamiento del comportamiento del sistema. ¿Ok? Ok, gracias. Sí. ¿Alguien más? Ok, parece que no. Bueno, eh, nosotros tenemos sistemas, por ejemplo, tengo una representación, vamos con acá y una F. Este sistema es un sistema, más bien es una ecuación que se llama ecuación dinámica. Todos pongan sus cámaras, por favor. La ecuación dinámica puede ser representada como esta ecuación, este sistema de ecuaciones, que saben que esta es la ecuación de estados. ¿Sale? Y también todo esto puede reducirse a la salida sobre la entrada, pero con un numerador y un denominador. Y esto es una función de transferencia. Y estas tres representaciones corresponden al mismo sistema. De estas tres voy a obtener diferentes tipos de información. De esta, que es la ecuación de estados, puedo determinar a través de la multiplicación de A, B o C y A si el sistema es observable o controlable. De la función de transferencia, yo puedo obtener la descripción de el tipo de estabilidad. Y de la ecuación de dinámica puedo obtener las variables de estado. ¿Sale?
Esto ya debería de quedarles bien claro, ya que lo hemos estado haciendo. Hemos analizado funciones de transferencia, hemos resuelto ecuaciones dinámicas, hemos obtenido sus variables de estado y eso me ha permitido obtener la ecuación de estados. Y de una ecuación de estados puedo obtener la función de transferencia y de la función de transferencia puedo llegar a la ecuación dinámica. ¿Sale? O sea, ya lo hemos hecho todo esto. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo o no? Bien. Ahora, cada una de estas representaciones me da información, la que me permite determinar si puedo controlar u observar el sistema, pues es la ecuación de estados, ¿vale? La función de transferencia, cuando es un sistema de matrices, es más complicado que cuando tengo un sistema dado por escalares. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo tengo un sistema de la forma x punto igual a, vamos a ponerlo todo completo y después pongo dimensiones. AX más BU, Y es igual a CX y las dimensiones son n por 1, n por n, n por 1, n por m, m por 1. Aquí le voy a poner n por 1, entonces 1 por n y esto es 1 por 1. Podemos observar que todo tiene diferentes dimensiones y el único escalar es y, ¿sale? ¿Qué pasa aquí? Yo cuando quiero obtener la función de transferencia, acuérdense que la función de transferencia es la salida sobre la entrada, ¿sale? Y hemos visto, es más, voy a poner todo para que les quede clarísima la idea. Hemos visto que una entrada U que multiplica un bloque B que se integra, que se multiplica por C, que tiene una retroalimentación para afectar a la matriz A. ¿Sí? Aquí genero X punto, aquí genero X, aquí genero Y. ¿Sale? Tenemos este diagrama a bloques donde dimensionalmente tenemos, acá esto es N por M, aquí tengo N por N, 1 por N, ¿sale? Como pueden observar. Aquí tengo N por 1, U es de M por 1, ¿sí? Aquí X es de N por 1 y Y es 1 por 1. Es decir, todo está completamente definido y el único escalar es la salida. Si yo voy a obtener la función transferencia de esto, es decir, yo quiero la Y sobre U igual. Recuerden que lo voy a hacer todo completo. Analizamos el lazo abierto y el lazo abierto ya en orden, porque bueno, lo voy a hacer todo. Tengo acá P, 1 entre S, C sobre y analizo el lazo cerrado, que es este pedacito nada más. Entonces, el lazo cerrado me queda 1, más por más da más, me queda menos, y me queda 1 entre S por A. A fin de cuentas, esto me queda como B, C entre S sobre IS menos A sobre S. La S y la S se va y me queda BC sobre IS menos A. Dimensionalmente hablando, tengo un montón de errores. Esto es 1 por 1. Esto es M por 1. Aquí tengo N por M. Aquí voy a tener 1 por N. Aquí, bueno, sí, lo voy a poner acá. N por N. Aquí tengo N por M, 1 por N, cosa que no puedo hacer
no es esta multiplicación, no se puede hacer. Aquí voy a tener entonces que cambiar estos dos para tenerlo. Aquí tengo n por n, pero la inversa, la división no existe. Entonces, ¿qué tengo realmente? Y sobre u igual, cambio y voy a tener c y s menos a la menos 1 por b. Dimensionalmente hablando que tengo acá 1 por 1, m por 1. Aquí tengo 1 por n. Esto es n por n. Y aquí tengo n por m. ¿Sale? ¿Se puede hacer esto? ¿Alguien que me diga, por favor? Ok. No se puede porque esta parte de acá, a fin de cuentas, es un vector. Sí, y no existe la división en álgebra lineal. Entonces, no existe la inversa de un vector, por lo cual, si voy a necesitar tener aquí el uso de la pseudoinversa, entonces, si se dan cuenta, cuando tenemos nosotros una representación formada por elementos de matrices y vectores, y todos son matrices y vectores, y queremos obtener, y además tenemos varias entradas, ¿sí? Porque aquí m por 1, que es la entrada, significa que yo tengo un vector u, m por 1, es decir, tengo un vector u formado por u1 así hasta u a la m elementos. Entonces, ese es un vector. Y yo aquí puedo observar que no existe su inversa, ¿sale? Entonces, técnicamente yo puedo escribir esto como y igual a c y s menos a la menos 1 por b por u. Aquí, dimensionalmente hablando, esto es 1 por 1. C es 1 por n. Todo esto es n por n. Esto es de n por m y esto es de m por 1. Todo esto acá me da 1 por 1. ¿Sí queda claro? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de un sistema en donde tenemos una ecuación de estados, ¿sí? La más fácil es cuando tenemos un sistema MIMO. ¿Qué es un sistema MIMO? SISO, perdón. Single Input, Single Output. Solo una entrada, solo una salida. Cuando tengo solo una entrada, solo una salida, la función de transferencia la obtengo fácil. ¿Sale? ¿Por qué? Porque sí existe la división. ¿Sí queda claro? 1 por 1 es un escalar, que es y. 1 por 1 es la entrada, porque solamente tengo una entrada y solamente tengo una salida. Entonces la función de transferencia funciona perfecto. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Ya cuando hago las operaciones y todo eso y tengo el diagrama a bloques y obtengo la función de transferencia, bueno, no hay problema. Y de la función de transferencia puedo llegar a la ecuación dinámica. En el caso escalar, o más bien en el caso SISO, no hay problema. ¿Sale? Entonces, cuando nosotros tenemos un sistema, si tengo un sistema SISO, puedo hallar fácilmente la función de transferencia. ¿Qué pasa si ahora mi sistema es un sistema MIMO? Es decir, múltiples entradas, múltiples salidas. Ya se vuelve más complicado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora el sistema que acabo de describir aquí es un SIMO. Vamos a ponerlo acá. Ahorita el que acabo de describir es un SIMO.
es esta parte de acá. ¿Ok? Todo esto es un sistema SIMO. ¿Por qué? Porque tengo múltiples entradas, una sola salida. ¿Sí? El problema también es cuando tengo un sistema MIMO. Cuando tengo un sistema MIMO, es decir, cambio toda la mecánica de acá y ahora yo puedo decir dimensionalmente voy a tener el mismo número de, tengo M entradas, voy a tener M salidas, M por 1, entonces esto va a ser M por N para que me den N por 1, entonces cambia C. Y entonces aquí se supercomplica más. ¿Por qué? Porque si resolvemos la función que tenemos acá, no podemos expresarlo con la división. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora yo voy a tener M, ¿sale? Y aquí voy a tener M por N, ¿sale? Y dimensionalmente hablando tengo M por 1. Entonces ya quedó, pero no puedo representar o entender la idea principal de una función de transferencia. La idea principal de una función de transferencia es la salida sobre la entrada, ¿sale? ¿Sí queda claro el problema? Entonces, cuando nosotros tenemos el caso mimo, en donde tenemos la y igual a la c que multiplica a is menos a la menos 1 por bu, y tenemos acá dimensionalmente hablando m por 1, aquí voy a tener m por n, n por n, n por m, m por 1, ¿sale? Y yo quiero representar esa función donde la idea principal es salida sobre entrada para poder describir lo que hay en el sistema, pues tengo que multiplicar. Vean por favor el procedimiento a ver qué les parece. Yo puedo multiplicar U transpuesta, ¿sí? Lo voy a poner de este lado porque es importante respetar la ubicación de las operaciones en álgebra lineal. Entonces aquí voy a multiplicar por U transpuesta, que quiere decir que aquí tengo 1 por M y aquí voy a tener 1 por M, ¿sale? Entonces, todo esto ya forma una matriz de M por M. Entonces, ¿qué quiere decir? Que puedo multiplicar entonces por U transpuesta a la menos 1. ¿Qué significa eso? Que del otro lado, por la derecha, ¿sí? Obviamente por la derecha, voy a tener U transpuesta a la menos 1. Todo esto de acá, ya tengo una matriz por su inversa. Ah, bueno, esta es la identidad, ¿sale? Y entonces, esto de acá me queda como Y, U transpuesta que multiplica a U por U transpuesta a la menos 1 es igual a C y S menos a la menos 1 por B. Esto de acá se llama pseudoinversa de Moore-Penrose. ¿Sale? Y la pseudoinversa de Moore-Penrose es una U y se le pone como una cruz así, ¿sale? Y entonces tenemos acá la función de transferencia del sistema, ¿sale? Tengo una representación de la entrada, ¿sale? Que es una pseudoinversa porque no existe la inversa de un vector. Para la inversa lo que necesito es una matriz cuadrada,
¿Sale? Aquí tengo un vector, no existe su inversa. Utilizo el procedimiento de la pseudoinversa de Moon-Penrose y tengo la representación de la función de transferencia y podemos observar sus dimensiones. Estoy diciendo que esto es de m por n, esto es de n por n y esto es de n por 1. ¿Sale? Y aquí podemos observar que tengo acá. Estoy diciendo que esto es de 1 por m. Estoy diciendo que esto es de m por 1, 1 por m. Este es de m por m. Entonces, toda la pseudo inversa es de 1 por m. ¿Sale? Entonces, aquí, ¿qué es lo que sucede? La U es de m por 1. Ajá, sí está bien. Déjenme ver. Este es U transpuesta. Ahí está. Y este es de m por 1. Acá me faltaba esta. De m por 1. Y aquí tengo m por 1. Esta operación ya se puede hacer. Aquí este es n por m. Se me olvidaba ahí. Y tengo la matriz. Entonces, la solución que tengo acá es de m por m. Y aquí tengo m por m. ¿Sí? Entonces, voy a obtener una matriz donde está descrita la función de transferencia. ¿Sí queda claro? ¿Sí o no? Ok, supongo que sí. Bueno, entonces, a fin de cuentas, esta es la forma en la que puedo describir la función de transferencia de un sistema MIMO, de un sistema MISO, porque puedo tener una múltiples entradas y una, ¿cómo se llama? Y una salida, ¿sale? En el sistema CISO es muy sencillo porque sí existe en el CISO sí existe la división y en el SIMO también existe la división, ¿sí? Porque lo que voy a pasar hacia el lado dividiendo es la entrada y si es solo una entrada, no me importa si tiene múltiples salidas. A fin de cuentas, existe la división y puedo hacerlo. Entonces, para estos casos especiales, MIMO y MISO, que son múltiples entradas, múltiples entradas, solo una salida, se utiliza la pseudoinversa de Moon-Penrose para tener una representación de una función de transferencia ya un poco más complicada. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Bien. Bueno, ahora, eh, ¿qué quiere decir esto? Que todos los sistemas pueden obtener una función de transferencia, pero esa función de transferencia puede ser o un escalar o una matriz. Cuando es un escalar es porque tengo un sistema CISO o un sistema, si es un sistema CISO, es completamente un escalar. División sí existe. Si es un sistema SIMO, es un vector, pero sí existe la división. ¿Por qué? Porque la entrada es un escalar y existe la división, puede pasar dividiendo. ¿Sale? Bien, ahora, ¿por qué les hablo de esto? Pues porque estas tres representaciones pueden lograrse. Puedo tener, si se dieron cuenta, la ecuación de estados es un sistema formado de matriz de matrices y vector de vectores, ¿sale? Y de ahí viene el problema. Por ejemplo, voy a poner lo siguiente para ver si les queda claro. Pero otra hoja. Vamos a suponer que hablamos de un sistema de 2 grados de libertad, en donde tengo 1 punto punto, U2 punto punto,
Coriolis. Aquí tengo Q1 punto, O2 puntos, el par gravitacional y tengo el par que aplico. Podemos observar que este sistema tiene dos salidas, que es Q1, Q2, ¿sí? Y tiene dos entradas, tau 1, tau 2. Entonces, este es un sistema MIMO, ¿sale? Cuya representación en variables de estado, voy a darles algunas características. Esto se conoce como M de Q, esto sería Q punto punto, más esto es C de Q, Q punto, que es Coriolis fuerza centrípeta, esto es Q punto, más G de Q igual al par. M de Q es una matriz cuadrada, además M de Q es igual a su transpuesta, lo que quiere decir que es simétrica. En el caso de C de Q, es solo una matriz cuadrada, no es simétrica. Por eso, si se dan cuenta, aquí el triángulo superior y el triángulo inferior son iguales y aquí son diferentes. Esta parte es diferente. Entonces, la matriz M de Q es simétrica, la matriz C de Q no es simétrica. ¿Sale? Bien. Ahora, ¿qué pasa acá? Si yo hablo de una primer variable de estado y estoy diciendo error de posición, que ya sabemos nosotros que es la posición real menos la posición deseada o la posición deseada menos la posición real, sale dimensionalmente hablando, estoy hablando de algo de n por 1, porque tengo n por 1, n por 1, n por 1, n por 1. Entonces, este estado es de n por 1. Entonces mi estado es un vector, ¿sale? Si yo derivo x1 punto, tengo acá q tilde punto, entonces tengo acá q menos qd punto punto, aquí tengo qd punto menos q punto. Ya les había explicado que esto es constante, la derivada de una constante es 0, entonces esto es igual a, menos, a q punto, y esto es igual a x2, y esto es igual a menos q punto, es igual a menos x2. Dimensionalmente hablando, aquí tengo n por 1, 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 n por 1 y n por 1. ¿Sale? Y después derivo de nuevo para tener x2 puntos, que es igual a q tilde punto punto, que esto es igual a q punto punto, y entonces aquí tengo m de q a la menos 1 que multiplica a tau menos Coriolis q punto más el par gravitacional. Por dimensiones, aquí tengo n por 1, esto es n por 1, esto es n por 1, esto es n por n, esto es n por 1, n por n, n por 1, n por 1, todo esto es n por 1. Cuando realizo la multiplicación desde acá, lo que tengo es n por 1. ¿Sale? Entonces, cuando formo mi sistema x1 punto, x2 puntos, igual a x1 punto, como pueden observar acá, x1 punto es igual a x2 y x2 puntos es igual a m a la menos 1 por tau menos m a la menos 1 por c q punto, pero q punto es x2 más m a la menos 1 por g. Entonces, dimensionalmente hablando, que tengo acá n por 1, n por 1, n por 1, n por n, n por 1, n por n, n por n, n por 1, n por n, n por 1. Entonces, aquí tengo un vector de 2n por 1 y aquí tengo un vector de 2n por 1. ¿Sí queda claro por qué tengo un vector de 2n por 1? Sí, ambos son, bueno, tanto arriba como abajo son n por 1 al finalizar.
se suman y tenemos 2n por 1. ¿Sale? Bien, entonces, en teoría tenemos estos vectores. Cuando tenemos estos vectores podemos separarlos, pero a fin de cuentas ya tengo esta representación x punto. Bueno, vamos a ponerla, vamos a separarla y formar A y B. Entonces voy a tener acá x1 punto, x2 puntos. Esto es igual y aquí voy a tener x1, x2, ¿sale? Y que tengo acá 0 y aquí voy a tener 0 menos m a la menos 1 por c más, y aquí que voy a tener acá 0 tau, y aquí que voy a tener 0, 0, 0 m a la menos 1. ¿Sale? Voy a proponer una tau igual a tau a más g para que este término desaparezca, porque no lo puedo meter en la matriz. Entonces realmente aquí tengo tau a. Quiero que observen, esto es de n por 1, n por 1. Esto es de n por 1, n por 1. Esto es de n por 1, esto es de n por 1. Ese 0 es un vector O minúscula que no es otra cosa más que un vector de puros ceros. Luego, si esto debe de ser de n, aquí esto es de 2n por 1. Esto es de 2n por 1, entonces esto tiene que ser de 2n por 2n. Por consiguiente, esta es una O, que es de n por n. Esta es una I de n por n, es la matriz de identidad. Esta es la matriz de ceros. Y esto es de n por n, n por n. ¿Sale? Aquí que tengo lo mismo, 2n por 1, aquí esto tiene que ser de 2n por 2n. Entonces esto tiene que ser de n por n, es una O, n por n es una O, n por n es una O, y esta matriz es de n por n. ¿Qué tengo acá? El sistema de la forma x punto igual a ax más bu. Y dimensionalmente hablando tengo 2n por 1, 2n por 2n por 2n por 1, 2n por 2n por 2n por 1. ¿Sale? ¿Sí queda claro? Entonces, dimensionalmente hablando, cumplo todo, pero ahora el problema cuando tengo 2 grados de libertad o elementos con matrices es que tengo vectores de vectores y matrices de matrices. ¿Sale? ¿Sí queda claro eso? Que nosotros ahorita estamos, solamente agrego una n diferente a 1, lo vuelvo matricial y vectorial, y entonces se complica porque dimensionalmente hablando tengo ya matrices de matrices, vectores de vectores, y entonces esto ya se complica un poco más. ¿Por qué? Porque ya tengo un sistema de múltiples entradas, múltiples salidas, o una entrada pero múltiples salidas, o múltiples entradas y una salida. Entonces, todo esto ya me permite toda la gama de mimo, siso, miso y simo, ¿sale? Toda la variedad de sistemas. Y como podemos observar acá, no existe la inversa. Por consiguiente, hacemos uso de la pseudo inversa de Monpenrose, ¿ok? ¿Sí queda claro los problemas? Y esto que están viendo acá, un ejemplo muy sencillito es un brazo robot de 2 grados de libertad. Estos dos grados de libertad que tenemos acá, que estamos graficando en una X y una menos Y, tienen acá una Q1, acá tienen una Q2, y entonces ya tiene 2 grados de libertad. Esto se representa, cada una de estas partes es un motor. O sea, si yo analizo, este es un motor, este es otro motor, y cada motor necesita una alimentación. Entonces aquí necesito una primera alimentación, aquí necesito una segunda alimentación. Entonces tengo de entrada tau 1, tau 2, que son las entradas, y tengo la salida
¿sí? Que son Q1 y Q2, que son esos dos desplazamientos, porque estoy desplazando Q1 grados y Q2 grados, y entonces ya tengo un sistema de múltiples entradas, múltiples salidas, ¿sale? Y esto es lo más sencillo después del péndulo, ¿sale? Si ustedes, déjenme agregar otra hoja, ya empezaron a resolver el examen, se pueden estar dando cuenta que aquí tengo una masa más grande que se está moviendo, tengo un péndulo que está aquí con una masa más pequeña, y entonces yo le voy a aplicar una fuerza de entrada y voy a tener una fuerza resultante que se va a oponer, y entonces este sistema ya es de ecuaciones simultáneas. Entonces estoy hablando de un sistema de matriz de matrices y de vector de vectores. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas yo lo que voy a controlar es dónde se encuentra esta teta, ¿sí? Entonces alrededor de la fuerza que aplico, solamente tengo una fuerza de entrada, ¿sí? Entonces es un sistema, sí, single input. ¿Y qué tengo acá? Pues tengo el recorrido que hago acá, esta X que se mueve, pero también esta X que tengo acá, esta es la X1, esta es la X2. Entonces automáticamente es un sistema SIMO, ¿sí? ¿Sí queda claro? Y este sistema es un grupo de ecuaciones diferenciales. ¿Qué es una matriz? Un arreglo de los coeficientes de ecuaciones simultáneas, ¿vale? Y aquí tengo ecuaciones diferenciales que están representadas entre sí como ecuaciones simultáneas. ¿Sí queda claro? Sí, muy bien. Bueno, entonces, la siguiente parte que quiero platicar con ustedes, estamos viendo esto. Esta ecuación dinámica que estoy poniendo acá es una ecuación escalar, ¿sale? Esto de acá, lo voy a poner aquí abajito. Esta es una ecuación escalar, entonces fácilmente obtengo, dimensionalmente hablando, estos son puros escalares, entonces todo esto es de 1 por 1. Pero ¿qué pasa si yo tengo esto? Que es el ejemplo anterior, C1, 2, C2, C2, 1, C2, 2, 1 punto, Q2 puntos, más G1, G2, igual a tau 1, tau 2. Bueno, realmente lo que tengo acá es la representación de ecuaciones simultáneas. Y esto es así, M11, Q1 punto punto, más M12, Q2 punto punto, más C11, Q1 punto, más C12 por Q2 puntos, más G1 igual a tau 1, M12 por Q1 punto punto, más M22 por Q2 punto punto, más C21 Q1 punto, más C22 Q2 puntos, más G2 igual a tau 2. ¿Sí? Que técnicamente, si ustedes ya entendieron la idea, esto es M11 de la segunda derivada con respecto al tiempo de mi primera variable, más M12, la segunda derivada con respecto al tiempo de mi segunda variable, más C11, la primera derivada, esta sí es la primera derivada con respecto de mi primer variable, más C12 de la primera derivada de mi segunda variable, más G1 igual a tau 1. Es una ecuación diferencial. ¿Sale? Y lo mismo pasa acá con M12 de mi primer variable, más M22 de mi segunda variable, más C11 de mi primer variable. Aquí es 21 más C22
más G1 igual a tau 2. Aquí es G2, perdón. ¿Sale? Entonces, realmente aquí tengo un grupo de ecuaciones simultáneas. ¿Sale? Si yo aplico Laplace, realmente tengo M11 S cuadrada de Q1 más M12 S cuadrada de Q2 más C11 S de Q1 más C12 S de Q2 más G1 igual a tau 1. Y aquí tengo M12 S cuadrada de Q1 más M22 S cuadrada de Q2 más C21 S de Q1 más C22 S de Q2 más G1 igual a tau 2. Aquí es 2, perdón. ¿Sale? Entonces, esto que tengo es un sistema de ecuaciones diferenciales, simultáneas. ¿Sale? ¿Por qué? Porque Q1 y Q2, pues obviamente tienen una representación que puedo agrupar para tener las diferentes raíces y su diferente representación. Es decir, yo puedo hacer esto. M11 S cuadrada, que es esta, más C11S, que multiplica a Q1, más M12S cuadrada, que es esta, más C12S por Q2, más G1 igual a tau 1. Y lo mismo pasa acá, M12S cuadrada, que es esta de acá, más C21S por Q1, más M22S cuadrada, más C22S por Q2, más G1 igual a tau G2, tau 2. ¿Sale? ¿Sí? Y entonces podemos observar que no es tan sencillo encontrar las raíces, ¿sale? Porque hay dependencia de los coeficientes de las matrices, ¿sí? Vamos a tener dos soluciones, ¿sí? Todo esto lo podemos analizar y encontrar la solución Q1, Q2 utilizando el método por sustitución, la ley de Kramer, para encontrar Q1 y Q2, ¿sale? ¿Sí queda claro? Y esto nada más es agregando un grado de libertad más, ¿sale? Es decir, si yo tengo un péndulo y al péndulo le agrego otro péndulo, ya tengo un brazo y entonces ya tengo 2 grados de libertad y ya se complicó todo esto de esta forma, ¿sale? Y como pueden observar, obtener la función de transferencia de esto no es trivial, ¿sí? ¿Sí queda claro o no? Sí, profe, en realidad lo anterior se parece mucho a bueno, hasta donde yo voy de lo del examen. Ah, ok. Está bien, está bien. Entonces, a fin de cuentas, todo esto les debe de servir para hacerse una idea de cómo encontrar la solución. Aquí que tengo dos raíces. Acá otras dos. Acá otras dos y aquí otras dos. ¿Por qué te digo que tengo otras dos raíces? Porque dependen directamente de de los coeficientes M1, 1, C1, 1, M12, C21, M12, C12, M22, C22. O sea, si fueran todos iguales, solamente encuentro una raíz de ahí, bueno, las dos raíces de ese par y listo. Todas las demás son iguales. ¿Están de acuerdo? Pero M11 es diferente de M12, que es diferente de M22. C11 es diferente de C12, que es diferente de C21, que es diferente de C22. Entonces, en estos casos, pues no puedo decir, nada más tengo dos raíces. ¿Sale? ¿Sí queda claro? ¿Esto a qué me lleva? A tener esta parte de acá. Déjame agarrar otra hoja. A tener lo siguiente.
Estamos de acuerdo que en el momento que yo resuelva esta parte de acá, voy a tener una S más una S1 que multiplica a una S más una S2 que multiplica a Q1 más, aquí voy a tener una S más una S3 más una S4 que multiplica a un Q2 más una G1 igual a una Tau1. Y están de acuerdo que aquí voy a tener entonces en esta parte, voy a tener S más S5 que multiplica a S6 por Q1 más S más S7, S8, Q2, G2 igual a Tau2. Y que S1, S2, S3, S4, S5, 6, S7 y S8 son diferentes porque los coeficientes todos son diferentes. ¿Sí? Sí, profe. Y esto solo es de un sistema de 2 grados de libertad. ¿Sale? Cuando se trata de analizar por los métodos tradicionales de Laplace y todo esto. ¿Vale? Y entonces me va a ser muy difícil, ya después de que yo elimine, por ejemplo, cuando yo propongo una tau 1 igual a una tau A1 más G1 y una tau 2 igual a una tau A2 más G2, es decir, que yo elimine cuando ponga esta ecuación y sustituya, yo lo que voy a hacer es eliminar G. Entonces voy a eliminar la presencia de G1 y G2 y esto va a cambiar a tau, vamos a quitar esto y esto va a quedar como tau A1 y este es una tau A2. Entonces ya que tengo esto, híjole, va a ser difícil graficar los diferentes. Aquí, bueno, vamos a ponerlos todos en el eje de las. Vamos a suponer que todos son. Bueno, no, este es S1, este es S2, este es S3, este es S4, S5, S6, S7 y S8. Va a ser muy difícil graficar y determinar el lugar geométrico de las raíces y entonces se hace un súper relajo. ¿Sale? Porque además a ciencia cierta no sé si estoy resolviéndolo bien y tengo que encontrar el valor de Q1 y sustituirlo en Q2, etcétera, 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 y se hace súper complicado hacer un análisis de estabilidad. Entonces, cuando tenemos estas complicaciones, la única solución posible para que no nos metamos en todo esto es la teoría de estabilidad de Lyapunov. ¿Sale? ¿Qué es lo que vamos a ver ahorita? Vamos a empezar, porque esto que les estoy planteando, tengo esto, muy sencillo, en escalares, en un sistema CISO. En un sistema CISO todo funciona bien bonito. ¿Sale? Pero por acá se los compliqué y la función de transferencia se complicó. Esto es una escalar, pero esta función de transferencia ya se complicó porque tuve que hacer uso de la pseudoinversa de Moon-Penrose, cosa que ya es difícil por sí solo. De ahí, pero ¿por qué quiero un análisis de estabilidad? ¿Por qué quiero la función de transferencia? Porque la función de transferencia me da el tipo de estabilidad. ¿Sí? ¿Queda claro el problema? O sea, si tenemos ahorita nosotros un sistema donde tengo un sistema CISO, todo esto funciona perfectamente.
obtengo sin problema la función de estabilidad, la función de transferencia, obtengo el lugar geométrico de las raíces y analizo estabilidad y digo, perfecto, todo funciona bien bonito. Sin embargo, esto funciona hasta acá. Sin embargo, cuando ya le meto acá múltiples entradas, ya tronó todo. ¿Por qué? Porque ahora llegar hasta esta parte, imagínense, nada más de 2 grados de libertad, podemos observar que están apareciendo 8 raíces. Ahí se ven 8 raíces. En el supuesto de que los pudiera graficar, porque todavía hay que resolver aquí, ¿sale? Hay que resolver aquí para saber cuánto vale Q1 y cuánto vale Q2, que es lo que busco como solución, ¿sale? Aquí lo podemos hacer por el método de Cramer, la ley de Cramer. Y entonces veríamos que vamos a multiplicar S más 1 por S más 2, S más S más 1, más S más S más 2. Y entonces lo voy a tener que multiplicar porque voy a obtener un determinante y después lo voy a tener que multiplicar S más S más 1, S más S1 por S más S2 por S más S7 por S más S8 menos S más S3 por S más S4 por S más S5 por S más S6, entre todo eso, y se hace un relajísimo para tratar de encontrar una representación en el lugar geométrico de las raíces que es muy probable que no la encuentre. Entonces, en función de eso, Alexander Mihalkovich-Lyapunov propuso su teoría de estabilidad, en donde simplemente vamos, no me importa el tipo de sistema, si es lineal o no lineal, es decir, es la teoría de Lyapunov se aplica para sistemas lineales y sistemas no lineales. Y entonces no me importa la complejidad del sistema, puedo encontrar un punto de equilibrio. El punto de equilibrio, ¿qué necesito? Variables de estado. Y para las variables de estado necesito tener aquí mi espacio de estados y encontrar en el espacio de estados dónde se encuentra el punto de equilibrio, que de ahora en adelante el punto de equilibrio le vamos a llamar X asterisco. ¿Sale? Punto de equilibrio es X asterisco. Y de ahí vamos a tener que encontrar comportamientos basados en el retrato fásico para que nosotros podamos identificar qué tipo de estabilidad tiene el sistema. ¿Sí? Y vamos a cumplir ciertas funciones, ciertas propiedades, ciertas características para poder determinar la estabilidad del sistema y decir si el brazo robot de 2 grados de libertad con la estructura de control que le estoy metiendo es estable o inestable. ¿Sale? ¿Sí queda claro? ¿Por qué necesitamos Lyapunov o no? ¿No? Pues sí queda claro por qué lo necesitamos, pero está algo enredado. Bueno, no está tan enredado, o sea, mira, visualízalo así. Desde estas tres representaciones del sistema. Las variables de una ecuación dinámica o el modelo dinámico del sistema me arroja las variables de estado. En función de las variables de estado, puedo representar una ecuación de estados. De las ecuaciones de estado puedo obtener observabilidad y controlabilidad, es decir, ¿lo puedo controlar? Sí. ¿Lo puedo observar? Sí. ¿Lo puedo controlar? No. ¿Lo puedo observar? No. Y entonces ahí sigo con mi procedimiento. Como necesito saber si el sistema es estable, necesito obtener la función de transferencia porque me permite obtener los polos y ceros graficados en el lugar geométrico de las raíces y poder determinar su estabilidad. Todo esto funciona de chulada para sistemas CISO. Nada más. Cuando aquí se los compliqué, que les puse múltiples entradas, una sola salida, todo esto que se hace en el sistema MIMO ya tronó y tuve que agregar la pseudoinversa de Moon-Penrose para poder tener esta representación. Que cuando yo la resuelvo, como podemos observar acá, de ejemplos tan sencillos
ahí estoy obteniendo variables de estado. Es decir, esta es la ecuación dinámica, esta que tengo acá, esa m de q punto punto más c de q punto más g de q igual a tau. Esa es una ecuación dinámica, es el modelo dinámico de un sistema, lo que me permite tener las variables de estado, lo que me permite tener la representación de variables de estado, pero ahora son matrices de matrices, vectores de vectores. Entonces ya no es trivial encontrar una función de transferencia. ¿Por qué? Porque ahora tengo, y les demuestro acá que tengo una dependencia de 8 raíces por lo menos, que cuando se multipliquen entre sí, va a ser una ecuación súper enorme que va a ser muy difícil resolverla para que yo pueda graficar en el lugar geométrico de las raíces. No estoy diciendo que no sea, que sea imposible hacerlo. Estoy diciendo que es bien difícil hacerlo, ¿sale? Y es muchísimo más tardado y es probable que no le salga. Entonces, utilizamos la teoría de Lyapunov, que es un procedimiento en donde proponemos funciones con características específicas que me permiten analizar y determinar la estabilidad de sistemas lineales y no lineales, ¿sale? Ahora sí, ¿ya les quedó más claro? Ajá, bueno, yo entendí, creo que todo lo que acabamos de ver es básicamente la justificación y ahorita con Lyapunov vamos a ver lo mismo, pero más sencillo, sin tener que hacer todo esto de las raíces. Así es, pero bueno, de una vez les digo, Lyapunov está bien difícil Sí, le creo. y es la opción más fácil, ¿sale? Para aproximaciones a imposible, ¿no? Diría. Ah, exactamente, o sea, la opción de la teoría de la estabilidad de Lyapunov es lo más fácil dentro de lo difícil, porque Lyapunov está difícil, ¿sale? Entonces, se deben hacer a la idea de que si yo les dejara esto de examen, no lo van a resolver. No me van a obtener el lugar geométrico de las raíces de un sistema de 2 grados de libertad porque se súper mega complica. ¿Sale? Y entonces, mejor trabajamos con la teoría de Lyapunov y todo esto de acá queda de la siguiente forma. Todo esto de acá, que es una ecuación dinámica que me daba las variables de estado, la ecuación de estados que me da lo de controlabilidad y observabilidad, podríamos todavía jalarlo y hacerlo, pero acá esta parte ya no la usamos. Aquí para el tipo de estabilidad usamos Lyapunov. Lyapunov, que es la propuesta de una función, ¿sí? Que debe ser mayor o igual que 0, y su derivada, que debe ser menor o igual que 0. Eso es para el análisis de estabilidad, pero ahora ya es con Lyapunov y se hace a través de funciones especiales, ¿sale? Y entonces, esto que es la teoría de Lyapunov, porque obviamente les puse el nombre, anda mi cursor, la cosa, ahí está. Esto es Lyapunov, ¿sale? Entonces ya sustituimos, esto lo voy a hacer más pequeñito, y lo voy a poner esto por acá para que quede, y lo voy a hacer más pequeño. Ahí está. Ya sustituimos la parte de arriba, ¿sí? Que tiene su única aplicación es para sistemas de una entrada y una salida, ¿sí? Lo sustituimos por esta representación y la necesidad de la teoría de Lyapunov, ¿sale? ¿Sí queda claro? La situación es difícil, sí va a ser difícil. Y este de acá va a quedar sin la entrada, va a quedar así, ¿sale? Y lo único que voy a poder determinar es si el sí. Sí puedo ponerlo así, pero va a haber una forma reducida de acá, es decir, esta parte, de una vez les aviso, esta parte de acá cambia y queda como x punto igual a una nueva ax y una cx. Vamos a pasar de la dependencia y descripción de la entrada a una dependencia en lazo cerrado,
que me va a permitir determinar la existencia. Aquí ya no voy a poder, sí voy a poder obtener, aplicar observabilidad y controlabilidad, pero lo que más me interesa es existencia de X asterisco, es decir, del punto de equilibrio. ¿Sale? Entonces, ¿qué necesito? La ecuación dinámica. ¿Para qué? Para sus variables de estado. ¿Qué necesito? La ecuación de estados reducida, que se conoce como ecuación de lazo cerrado. ¿Para qué? Para determinar la existencia del punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque necesito el punto de equilibrio para analizarlo según la teoría de estabilidad de Lyapunov. ¿Sale? Y esto está bien difícil, pero es lo más sencillo que se puede hacer. ¿Sale? ¿Sí queda claro? Sí, profe. Ok, les voy a dar los métodos más sencillos para poder utilizar la teoría de estabilidad de Lyapunov y que con eso puedan proponer funciones, porque la propuesta de una función de Lyapunov no es trivial. Es más, hay muy pocas funciones de Lyapunov y puedes proponer funciones que te lleven a inestabilidad. ¿Sale? Es una receta de cocina más o menos. ¿Sí? Todavía hay sistemas a los que les ponemos una estructura de control y los cuales no tienen una comprobación de estabilidad. Así es. Hay que encontrar la comprobación de estabilidad siempre. ¿Se puede? Sí, es muy difícil y en algunos casos, si no tenemos la experiencia, no lo logramos. ¿Sale? Entonces, de una vez les digo, esto va a estar difícil. ¿Ok? Bueno. Ya que quedó claro el por qué necesitamos Lyapunov y qué es lo que vamos a hacer, la siguiente clase vamos a empezar con la teoría de estabilidad de Lyapunov. Voy a empezar con conceptos bien locochones. Entonces, bueno, antes, la estabilidad en sistemas lineales. Aquí tengo un sistema lineal. La estabilidad, cuando tengo una entrada y tengo una salida, se define como a una entrada acotada, obtengo una salida acotada. ¿Sale? Eso es estabilidad. Ya se los dicté alguna vez. Y aquí en Lyapunov, lo primero que tenemos que entender es que tenemos sábanas o superficies, ¿sale? En donde la condición inicial del sistema hace que caiga aquí, el punto de equilibrio X asterisco se encuentra por acá y de alguna forma yo espero que cuando el tiempo tiende a infinito llegue al punto y ahí se mantenga. Si logro eso, el sistema es estable. Este dibujito es estabilidad. ¿Qué pasa si ahora tengo una superficie? Tengo una superficie, una sábana, ¿sí? En la cual mi punto de equilibrio se encuentra aquí. Este es mi X asterisco. Y yo, aunque esté muy cercano acá, esto se aleja y se va hacia infinito o menos infinito. Esto es inestabilidad. ¿Sale? Entonces, esta parte de acá, el punto de equilibrio es un mínimo conocido como atractor, o sea, esto de acá, este punto de equilibrio es un mínimo o atractor. Y este punto de equilibrio que se encuentra por acá es un máximo o repulsor. ¿Sale? Entonces, ya el concepto de grafico todo y si existe en el segundo y tercer cuadrante es estable
primero y cuarto cuadrante es inestable, eso ya no existe. Aquí tenemos que determinar si es un máximo, si es un mínimo, es decir, un atractor o un repulsor. Tenemos que conocer la forma de esa superficie para poder determinar si el sistema es estable o inestable. ¿Vale? Existen diferentes formas de superficies. Están el nodo estable, el foco estable, el nodo inestable, el foco inestable, el tipo silla, puntos de bifurcación. ¿Sale? Y ahora se complica el análisis para el sistema. ¿Ok? Eso lo vamos a ver la siguiente clase. Vamos a empezar con Lyapunov. ¿Vale? Y ya vamos a pasar a una parte bastante dura en la parte matemática. Pónganse a estudiar y a repasar su álgebra lineal porque es muy importante. ¿Ok? Bueno, entonces aquí la dejamos. Nos vemos la siguiente clase. Gracias por su asistencia. Échenle ganas para su examen. Cuídense. Hasta luego. Gracias, profe, que esté bien. Igualmente, hasta luego. Gracias, profe, hasta luego.